Vamos a hablar con Jesús Maeso, él es escritor y nos va a presentar su nueva novela. Jesús, buenas tardes, bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenas Bueno, tardes. pues me están pidiendo un segundito para que Jesús nos pueda atender vía Skype. Yo mientras les voy a recordar que toda nuestra actividad en la tele también la tienen en las redes sociales, PTV Córdoba, así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y también a la carta toda nuestra programación siempre disponible en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, nos tienen que seguir también por ahí, que nos gusta que nos den cariño, que nos cuenten qué es lo que quieren ver, cuáles son esos temas que les resultan más interesantes y que nos cuenten todo aquello que quieran contarnos, que siempre estamos disponibles para ustedes. Y yo quiero que esté disponible Jesús, a ver si conseguimos hablar con él de una novela histórica pues muy interesante, aunque no solamente vamos a hablar de este nuevo título con él, sino también de su trayectoria, porque no es la primera novela que él presenta y bueno, pues casi todas ambientadas en el tema histórico, así que en cuanto podamos hablar con él, lo tendremos disponible para nuestra siguiente entrevista. A ver si conseguimos hablar con él. Y bueno, pues mientras también les quiero pedir que en redes sociales nos comenten qué les van a pedir a los Reyes Magos, porque nosotros desde PTV también queremos conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus peticiones y a ver si tenemos mano este año con sus majestades y conseguimos que esos deseos se puedan hacer realidad. Yo por ahí lo voy dejando, así que ya saben, nos buscan como PTV Córdoba y nos cuentan en redes sociales qué hay escrito y qué hay pedido este año en su carta para sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Y ahora ya sí, creo que voy a poder hablar con Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora ya sí. Te voy a tutear, Jesús, con tu permiso. Faltaría más. Bueno, pues vamos a hablar de tu nueva novela, donde además la protagonista pues es de peso histórico, podemos decir. Sí, es de un enorme peso histórico, puesto que puede considerarse el ídolo feminista más importante que hubo en la antigüedad y el primero de la historia. Aquella mujer excepcional que se llamó Teodora de Bizancio. Teodora, efectivamente. ¿Quién fue Teodora de Bizancio? Pues Teodora Bizancio fue en realidad una chica que nació en Constantinopla, de extracción bajísima. Su padre era domador de osos, la madre era una prostituta y desde que tenía la más tierna edad se dedicó a la prostitución en lo bajo del hipódromo. Y cómo esa mujer con esos orígenes fue avanzando a hacerse luego patricia, a hacerse después princesa, pasar una vida de pruebas increíbles y extraordinarias y llegar a ser emperatriz de Roma y quizá la emperatriz más importante que tuvo el Imperio Romano de Oriente, que consiguió que el imperio durara 1000 años más debido a su maravillosa gestión organizativa. Ahí estamos viendo esa fantástica portada, Teodora, la crisálida de Bizancio, y a mí me gustaría saber si la historia que vamos a encontrar es la real, si es la historia real de este personaje histórico. Sí, yo después de mi veintena de novelas, la crítica literaria suele decirme que auno muy bien lo que es la historia, la arqueología histórica y con lo que es la ficción. Evidentemente esto es una obra literaria que sirve para emocionar, para entretener, para estremecer y para hablar de los sentimientos de los grandes personajes. Pero claro, diría yo, el andamiaje de esta novela es absolutamente histórico, absolutamente. No así mi anterior, que era absolutamente de Córdoba, Oleum, que desgraciadamente no pude contactar con vosotros, me hubiera encantado presentarla aquí. Esa sí era una obra absolutamente de ficción, pero esta no, esta es una novela que tiene ambos límites, ficción e historia. Sí. ¿Dónde está la magia de este personaje, de Teodora, que consiguió aunar, como bien has explicado tú, pues a las clases más bajas y a las clases más altas, que cuando muere todos lloran por la muerte de ella? ¿Dónde está el secreto de conseguir algo así en la historia? Porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de personaje. Yo creo que el secreto está en que es conocido que a través de todas las épocas históricas las mujeres han sufrido experiencias cotidianas de marginalidad y desigualdad en todas. Yo he escrito novelas de todas las épocas y de todas las religiones y me he dado cuenta que siempre habéis estado en el lado de la humillación y del olvido.
Y entonces, claro, esta mujer se convierte en el icono, en la Sí. bandera de todas esas mujeres que han sufrido marginalidad a lo largo de la historia. Ujú. Y claro, como lo hizo en una época tan antigua, pues absolutamente incomprensible. Y yo, Sí. siguiendo la máxima de la famosa escritora mexicana Elena Poniatowska, pues aunque tenga ese apellido, en realidad era mexicana, Sí. franco-mexicana, pues decía que la única forma de, de atraer del olvido a estas mujeres excepcionales es Sí. escribiendo sus vidas, y eso es lo que yo he hecho. Pero su magia estuvo en que se convirtió en eso, en un icono pues de la importancia de Simone de Beauvoir, Sí. de Virginia Woolf, de la misma Coco Chanel, no como algunas feministas actuales que Sí. confunden yo quiero sustituir el patriarcado por el matriarcado, y eso no lo hacía ella. Ajá. Ella decía las mujeres y los hombres con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí. Es cierto que es un personaje además de peso en la historia y a mí me gustaría saber por qué la has elegido a ella, por qué entre todos los personajes que podían haber formado parte de tu siguiente novela has elegido a ella. Bueno, por eso que te decía antes, he escrito ya muchísimas Sí. épocas de Córdoba, relaté la vida del famoso Algazal, el diplomático de Ramán II, Sí. he pasado por la Edad Media, por las Cortes de Cádiz, la conquista de América, mi novela Comanche, que tanto predicamento tuvo en los Estados Unidos. Pero claro, esta mujer había que traerla, nadie la había recreado jamás en ninguna novela, Sí. nunca, nunca, jamás. Y yo quería hacer ver cómo una mujer que ha nacido en los más bajos fondos, bajísimos fondos, diría yo, de la sociedad, puede llegar a ser emperatriz, pero no una reina de un país o de una comarca, sino del Imperio Romano. Es una cosa absolutamente inconcebible. Y luego también quise exponer cómo siempre alrededor o al lado de un gran rey o de un gran hombre, como fue el emperador Justiniano, Sí. siempre hay una gran mujer. Y esta gran mujer fue Teodora. Sí. Y Justiniano no hubiera sido nada si no llega a ser por ella. Qué gran verdad, sin duda alguna. Tenemos que hablar también de Nasica. Sí, bueno, ese sí es un personaje inventado, Ajá. porque yo, como te decía antes, suelo simultanear la imaginación Sí. con la realidad, y claro, alguien tenía que contar su Alguien tenía que contar historia. la historia, claro. Tenía que haber un Claro, narrador o una narradora, claro. claro, claro. Y como es un personaje foráneo de la historia de España, pues yo quise poner mi granito Sí. de arena hispano. Y el que la cuenta es un niño que era un pescador de Cádiz, que es donde yo resido, aunque yo Sí. soy de Úbeda, Jaén, pero Sí. resido en Cádiz. Y entonces este chico es hecho prisionero y esclavizado por los piratas gitanos y llevado luego y vendido en Bizancio como eunuco. Le habían estirpado sus partes masculinas Sí. y eran muy considerados en las cortes porque eran gente que estaba muy bien preparada. Evidentemente nunca podían engañar a los maridos porque eran eunucos, eran emasculados, y era una persona importantísima dentro de Palacio. Se hace muy amigo de Teodora y él es el que rehace su memoria de esta mujer y cuenta su vida. Cuenta su vida, y esa es la aparición de ese Sí. personaje que era Flavio Aurelio Nasica, hispano, que cuenta la vida de Teodora de Bizancio. Sí. ¿Cómo se consigue novelar la propia historia? ¿Que cómo se percibe o cómo se persigue? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue novelar algo que es historia, algo que es real? ¿Cómo se consigue Sí. darle ese tinte tan especial que tiene este Eso es. libro? Perdona, que es que no te había entendido. Faltaría Bueno, más. yo desde pequeño siempre tuve una imaginación, yo diría que excesiva. Y claro, ya te decía antes que he escrito más de una veintena de novelas, Sí. todas de una aceptación enorme de la crítica y del público lector, y se me da muy bien imaginar. Será porque soy de una generación que no teníamos absolutamente nada más que lo que imaginábamos, y claro, pues la desarrollé exageradamente. Sí. Es curioso, por ejemplo, que yo en mi pueblo nací en el mismo mes, en el mismo año y a 100 metros de distancia
de personas como Joaquín Sabina, como Salvador Compán o Antonio Muñoz Molina, todos muy cerca, en un barrio muy cercano, y todos esos salimos con una imaginación, yo no diría en mi caso portentosa, pero sí admirable, de Hombre, verdad. por El supuesto. por, el por qué, pues no lo sé si es porque no teníamos ninguno de los cuatro nada, porque yo los conozco, no teníamos nada, éramos niños de la posguerra, y quizá, pues, eso fue lo que nos hizo que desarrolláramos y aumentáramos esa imaginación a la que tú aludes. Pues desde luego hay que agradecer a lo que sea que al final haya conseguido que todo esto se vea reflejado pues, en esa cantidad enorme de novelas que te acompañan a ti en tu trayectoria pues, literaria y que además siempre tienen la historia como nexo de unión de Sí. todas ellas. Sin lugar a dudas, y con una mujer, ya te digo, que portentosa, icono de la defensa de la mujer a través de la historia. Sí. ¿Por qué tenemos que leer esta novela? Pues tenemos que leer esa novela por una razón muy sencilla, porque las novelas se escriben para emocionar, para entretenerse, como te decía antes, y el lector cuando se introduzca dentro de las páginas y de las líneas de esta novela, pues realmente va a pasar a una, yo diría, a un plano diferente, a una realidad distinta, y se va a quedar prendado de ella. Lo dicen los lectores que la han ido leyendo y también algunas críticas en periódicos y en prensa, que evidentemente cuando te metes en teoría es muy difícil dejarla, porque tuvo una vida apasionante, verdaderamente sorprendente, y es muy difícil que uno quiera dejarlo. Entonces, si alguien quiere emocionarse, quiere temblar, una mujer me decía que lloraba con lo que pasó a esta mujer y luego se alegró mucho a donde llegó, Sí. y el final tan sorprendente que tiene, pues eso debe de animar al lector a acercarse a Teodora, la Crisálida de Bizancio. Por supuesto, además con un título que yo creo que lo deja todo clarísimo. Sí, sí, fue Sin una duda. crisálida porque al principio era un gusano Sí. difícil de mirar, una niña de 11 años en los fornices del hipódromo, Sí. violada insistentemente por hombres libidinosos y lujuriosos, cómo puede llegar a convertirse en una crisálida, porque esta mujer, que era de pequeña estatura, no era muy alta, aunque en aquella época nadie era excesivamente alto, Sí. pero era bellísima. Era de una hermosura fuera de lo normal, con ojos negros, que eran dos islas de belleza dentro de su rostro, Sí. y de una tez muy pálida. Era una mujer que tiene una tez muy pálida, y se convirtió en eso, en una crisálida, en una mariposa de la que se enamoraban todos los hombres que se acercaban a ella. Y pensando ya en el siguiente o la siguiente protagonista de la siguiente historia. Sí, sí, ya estoy en ello porque, como te decía antes, Sí. mi penúltima novela, que era Comanche, que es nuestra presencia en el sur de Estados Unidos y Sí. de California, Nuevo México, Texas y demás, han comprendido los americanos del norte que España fue fundamental en su historia. Esa novela tuvo un enorme éxito por toda aquella zona, y Sí. me han animado a escribir la segunda parte, ya está preparada, y se llamará esta vez California, simplemente. Y allí Pues redundo otra vez que los españoles, antes que John Wayne, que Clint Eastwood, que el Séptimo de Caballería y que toda aquella gente, 2 siglos antes ya estuvimos nosotros. ya estuvimos, ¿no? Pues que quede claro y que no se olvide, por supuesto. Esa parte de la historia claro, es fundamental también, claro que sí. que quede bien claro. Jesús Maeso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, un auténtico placer charlar contigo, y yo encantada de que en el momento que salga California, pues también pases un ratito aquí con nosotros para charlar de esa otra parte de la historia, si a ti te apetece. El compromiso es doble, a presentar California, Sí. y hablar de 2 o 3 novelas de Córdoba que yo escribí Pues y que maravilloso. pocas veces he ido a Córdoba a hablar de ellas. Pues eso no puede ser, eso hay que ponerle solución ya, ¿eh? Así que aquí nosotros te hacemos hueco, y como estás cerquita, pues mira, eso lo agendamos entre los dos, y aquí te esperamos para hablar de Córdoba también y de su historia. Estupendo, quedo emplazado. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por todo lo que escribes, Jesús, porque además se aprende, además de, por supuesto, tener esa parte lúdica que es tan importante cada vez que cogemos un libro y decidimos adentrarnos en él. Muchísimas gracias. A ti, gracias.